Procedimientos especiales de contención. Todas las instancias vivas de SCP-3199 deben estar contenidas en el sitio 114 dentro de una cámara de contención humanoide Keter modificada, a partir de ahora denominada contención primaria, cuyas paredes deben estar recubiertas con aproximadamente 2 centímetros de espesor resistente al ácido acero. Hay equipos de CCTV instalados en las esquinas noreste y suroeste. Se asignarán 2 metros de espacio vacío entre la contención primaria y la secundaria. La contención secundaria consiste en suspender todas las instancias vivas de SCP-3199 dentro de un bloque de sustancia sólida transparente, actualmente resina acrílica transparente. Este bloque deberá tener una altura mínima de 3 metros. En todo momento debe haber un guardia de seguridad armado, estacionado fuera de la contención primaria. Se puede obtener un código de acceso de 8 dígitos del director actual del sitio 114 para evitar la contención primaria. La contención secundaria debe ser examinada periódicamente para detectar daños. Se debe anotar el movimiento y la actividad de cualquier tipo, y se debe informar al director actual del sitio 114 lo antes posible. Un procedimiento de retiro temporal se detalla en el anexo 3199-03. Los experimentos que involucran el uso de instancias vivas de SCP-3199 están estrictamente prohibidos sin la aprobación de al menos 2 miembros del personal con autorización de seguridad de nivel 4 o superior. A partir del 6 de diciembre de 2017, hay 4 instancias vivas de SCP-3199 contenidas con éxito. A partir del 18 de febrero de 2019, hay 6 instancias vivas de SCP-3199 contenidas con éxito. Descripción: SCP-3199 denota una especie de entidades biológicas inteligentes de categoría 5 de origen actualmente indeterminable, aunque las muestras de tejido indican la presencia del pollo silkie, 1, chimpancé 2, armiño 3, mejillón 4, sumador 5 y el ADN humano. Por lo general, no tienen pelo, están teñidos con una fina capa de excreción similar a la albúmina y miden un promedio de 2,9 metros. Su peso promedio es de 780 kilogramos para un ejemplar maduro y de 360 kilogramos para una cría. La autopsia ha determinado que las vértebras cervicales de una instancia madura de SCP-3199 están compuestas de cartílago, en lugar de hueso. Esto permite que el cuello y la garganta se tuerzan y disloquen alrededor de 340 en cualquier dirección, lo que favorece su inusual ciclo reproductivo. SCP-3199 son cazadores oportunistas que interactúan con sujetos vivos dentro de un radio actualmente no identificado dentro de un radio de 0,6 kilómetros que rodea a las crías que aún no han alcanzado la adolescencia completa. La velocidad media se registra en 25 kilómetros por hora. Al entrar en contacto con sujetos humanos o animales, SCP-3199 procederá, eliminado, licuando órganos internos y estructura. O sea, luego se transfiere un cadáver adecuado dentro del alcance de la cría más cercana. SCP-3199 produce huevos grandes de color blanquecino y apariencia gomosa. Un huevo pasará a través del tracto digestivo de la entidad, el esófago y, finalmente, saldrá por la boca, seguido de una sustancia roja viscosa. Al principio se pensó que era una forma de placenta, pero la descomposición química ha determinado que es un material altamente corrosivo. SCP-3199 muestra una angustia extrema durante todo el proceso, y el personal describe el sonido como no muy diferente a un grito. SCP-3199 produce sus huevos para llenar el espacio desocupado. No existe un límite conocido para la cantidad de huevos que SCP-3199 es capaz de producir, y la teoría vigente es la siguiente: con el tiempo suficiente, una sola instancia podría realizar por sí sola un escenario de transmutación de especies de clase LK. La terminación de una instancia activa se puede lograr a través de una variedad de métodos igualmente efectivos. SCP-3199 ha demostrado ser tan resistente como un sujeto humano estándar. Sin embargo, la erradicación completa ha resultado imposible, ya que todas las instancias de SCP-3199, independientemente de su edad, llevan un huevo dentro de un órgano especializado similar al estómago al nacer, lo que garantiza que una instancia viva persistirá incluso a través de medios ordinarios de ataque constante y letal. Se presume que este fenómeno biológico es, en sí mismo, de origen anómalo. Un solo huevo de SCP-3199 puede soportar una tremenda cantidad de resiliencia.
manteniendo su forma y propósito incluso después de una sujeción continua, traumatismo extremo por objeto contundente. Presión superior a 180.000 psi. Cuchillas de alta precisión, dentadas y no dentadas. Exposición prolongada al ácido. Se consideró la aplicación de explosivos plásticos, pero la alta administración la rechazó rápidamente. El calor es un componente principal en el crecimiento y desarrollo de los huevos de SCP-3199, Veranexo 3199-A04, y el investigador de la Fundación Puig-Vittel estaba particularmente preocupado por la idea, creyendo que casi con certeza resultaría en una segunda brecha de contención. SCP-3199 recibió la clasificación Keter el 6 de octubre de 2017 luego de una brecha de contención. El método de contención anterior de SCP-3199, un baño de agua sedada, fue desmontado y reemplazado por un procedimiento de contención revisado como se detalla anteriormente. Adenda 3199-A01, el 2017, O5 envió el siguiente aviso: todos los experimentos posteriores que involucren los huevos de SCP-3199 están estrictamente prohibidos. Los periodos de eclosión han demostrado ser demasiado poco fiables como para justificar una investigación exhaustiva y, a medida que las consecuencias de una brecha de contención se vuelven cada vez más evidentes, el Consejo O5 ha decidido por unanimidad cortar la situación de raíz. Hasta que salga a la luz información nueva y confiable, todo el personal que actúe en contra del protocolo estará sujeto a una capacitación estándar en evaluación de riesgos de tolerancia cero y a un castigo determinado caso por caso. Le agradecemos su continua cooperación. SCP-3199 fue descubierto en Irlanda, luego de informes de testigos de una criatura calva llorando como un alma en pena desde dentro de un área no revelada del bosque. Estos informes dieron lugar al envío del Grupo de Trabajo Móvil Omega 19, que llegó al lugar con un total de 12 efectivos armados. 2 miembros del personal se perdieron en acción, sus órganos internos y mandíbulas se disolvieron casi por completo. Durante el transporte, SCP-3199 produjo 2 descendientes, lo que provocó la muerte de otros 6 miembros del personal. Adenda 3199-A02, el 2017, se realizó un barrido exhaustivo del lugar de recuperación inicial de SCP-3199 en un intento de descubrir el origen y propósito de la criatura. Los informes locales sugirieron que la pequeña residencia remota en cuestión había estado abandonada durante al menos 2 décadas. Surfacetean Delta 029 recuperó varios elementos de interés, entre ellos, una bolsa con hilo y agujas surtidas, en varios colores y tamaños. Aproximadamente 13 cadáveres de pollo, basados en las mitades y cuartos colectivos, con incisiones precisas ubicadas en la parte inferior del abdomen, el cuello y el muslo. 6D. Los cadáveres habían sido arrancados, con marcas visibles de dientes humanos recubriendo las áreas desnudas a intervalos aleatorios. Varios contenedores, incluidas botellas de agua y cajas Tupperware, contenían una pasta acuosa no identificada. La pasta era de color marrón intenso y, en presencia de oxígeno, se volvía viscosa y dura. Una libreta A5, marca, y muy rayada con lo que se determinó que eran uñas humanas. Las palabras manifiesto de la nueva raza están escritas en la portada. 2 púas de plumas de pollo. El cuaderno en sí constaba de 24 páginas de papel rayado estándar, escritas con tinta negra no anómala. 19 de estas páginas consistían en varios patrones cuboides e ilustraciones toscas e infantiles que se parecían vagamente a SCP-3199. En las 5 páginas restantes, grandes líneas escritas detallan el diario de un individuo anónimo. Gran parte del guión escrito era ilegible. Un extracto en particular, fechado el 6/19/73, fue escrito con una claridad notablemente mayor: si estás leyendo esto, qué suerte tienes. Dentro de cientos de miles de horas habrá calor, humedad y la maravillosa versatilidad bursátil del inferior ADN humano dará origen a una era mejor. Un oído más fuerte. Uno en el que, ilegible, y la comida y el agua no serán más que cosas del pasado a medida que hacemos y hacemos y hacemos más hasta que, ilegible, realmente no tengo mucho tiempo, por eso te envidia tanto, tendrás todo el tiempo que necesites, el tiempo será cosa del tiempo, seguirá y la muerte será vida, la vida nueva vida necesita cosas para vivir. La nueva vida será parte de la vida de ahora en adelante, SIC,
La página final constaba de varias manchas de tinta, 13 instancias de la palabra vida en tamaños inconsistentes, 2 instancias de las palabras quiero, lo quiero, sick, y la letra de Danny Boy del compositor inglés Frederick Weatherly en escritura gaélica antigua. La identidad del autor de la revista está pendiente de investigación. Adenda 3199-03, Protocolo 3422b. El siguiente procedimiento se llevará a cabo en caso de una brecha de contención del sitio 114, en un esfuerzo por volver a contener de manera segura e inmediata las instancias vivas de SCP-3199. El personal en el sitio con autorización de seguridad de nivel 1 o superior asume el procedimiento de bloqueo estándar y evacúa al sitio 113 para esperar más instrucciones. El sitio 114 se inundará en su totalidad con agua limpia y destilada tratada con sedantes clase A solubles. El equipo de superficie Tango 306 será enviado de inmediato para recuperar cualquier instancia persistente de huevos de SCP-3199. Cualquier instancia viva de SCP-3199 será eliminada al ser vista y se recolectarán los huevos restantes. Todas las muestras de huevos deben transportarse a una contención temporal fuera del sitio dentro de un baño de agua estable. Posteriormente se drenará el sitio 114 y se enviará personal de conserjes para limpiar y desinfectar a fondo los terrenos según los estándares de la Fundación de Zona Verde. El personal que intente violar el sitio 114 antes de que se complete esta inspección será detenido y castigado en consecuencia. Nota: varios miembros del personal han expresado su escepticismo con respecto a la escala del protocolo de violación de contención de SCP-3199. Para aclarar, tenemos razones para creer que el fluido es un excelente contraataque a las propiedades reproductivas anómalas de SCP-3199. Parece entrar en un estado inerte en presencia de líquido, independientemente de su espesor o claridad. La teoría principal es la siguiente: SCP-3199 discierne que el líquido a su alrededor es un espacio ocupado. De todos modos, creo que hablo por todo el sitio 114 cuando digo que estamos bastante aliviados de haber encontrado un método de contención seguro y consistente. Dr. Luis, 5 de diciembre de 2017. Adenda 3199-04, Registros de experimentos. Experimento 3199-01. Exposición al calor 2017. Asunto: una muestra de huevo de SCP-3199. Método: sujeto trasladado a una celda de contención segura. La temperatura interior de la celda se incrementó gradualmente a una velocidad promedio de 7 km/minuto. Resultados: después de aproximadamente 9 minutos, el huevo se rompió violentamente y produjo una sola cría. El personal en el lugar reaccionó rápidamente para volver a contener al ejemplar recién nacido. Sin embargo, la excesiva temperatura interna parece haber impactado la madurez física de la cría, que alcanzó la adolescencia a un ritmo acelerado de 40 segundos. La cría, ahora adolescente, produjo 2 instancias más de SCP-3199. La respuesta de seguridad en el lugar fue rápida y los 3 casos fueron detenidos limpiamente. Todos los experimentos de calor posteriores que involucran los huevos de SCP-3199 han sido pospuestos hasta nuevo aviso. Experimento 3199-02. Exposición al frío 2017. Asunto: una muestra de huevo de SCP-3199. Método: sujeto sumergido completamente en nitrógeno líquido. La seguridad permanece en espera durante todo el procedimiento, a la luz de experimentos anteriores. Después de aproximadamente 45 minutos de exposición, SCP-3199 había alcanzado los -190 C. Después de 2 horas de exposición, se extrajo el huevo y se colocó bajo una prensa hidráulica. Resultados: la prensa hidráulica alcanzó su punto máximo a presiones de alrededor de 9000 psi. Las grietas aparecieron aproximadamente 30 minutos después de la exposición antes de que la muestra se rompiera. Se recogieron fragmentos de huevo y además se prensaron hasta obtener una pulpa fina. Se localizaron 0 rastros de albúmina o yema. La incineración completa de los restos de la cáscara resultó exitosa al destruir por completo el huevo y sus capacidades reproductivas. Experimento 3199-03. Análisis químico de la concha 2017. Muestra: 10 gramos de pulpa de cáscara de huevo finamente prensada, extraída de un huevo de SCP-3199. Resultados: el desglose químico detallado muestra rastros de nácar, esmalte y un compuesto de carbono actualmente no identificado.
El análisis microscópico sugiere que la propia cáscara está compuesta de una estructura cristalina muy compacta. La aplicación práctica de este material está pendiente de aprobación administrativa.